en el siglo XIV, ocurrió algo extraño, algo tan oscuro que parece una leyenda. Fue una época de catedrales imponentes y caballeros valientes, pero bajo la apariencia de progreso, una sombra persistía. Susurros de rituales olvidados resonaban en salas iluminadas por velas, y secretos yacían enterrados en lo profundo de la tierra, esperando ser desentejados. El aire mismo parecía denso de anticipación, como si el mundo contuviera la respiración ante una historia tan extraña, tan inquietante, que sería transmitida por generaciones. En la cavernosa sala iluminada por antorchas, se hizo un silencio, denso y pesado. El rey, con los ojos ardiendo con un fuego frío e inquietante, estaba junto al trono. Pero el trono no estaba vacío. Sentado en él estaba el cuerpo sin vida de su reina fallecida, vestida con sus mejores sedas. A su orden, una ola de incredulidad y horror recorrió la corte reunida. Sin embargo, nadie se atrevió a desafiarlo. Uno por uno, nobles y damas, caballeros y consejeros, se arrodillaron, con la cabeza inclinada, no ante un monarca vivo, sino ante un cadáver silencioso y frío. Una coronación verdaderamente macabra. Durante años, su cuerpo yació frío en su tumba, pero la exhumaron, vistieron su cuerpo en descomposición con galas reales, y colocaron una corona sobre su cabeza esquelética. La corte fue obligada a besar su mano y declararla reina de Portugal. Esta grotesca ceremonia tenía un solo propósito: la terrible venganza de un rey. Nuestra historia comienza en el Portugal del siglo XIV, una tierra de costas impresionantes y poderío marítimo, con sus grandes barcos trazando los rincones desconocidos del mundo. Sin embargo, bajo esta apariencia de poder y exploración, la corte real era una red de secretos y ambición, donde los susurros en los pasillos sombríos podían sellar el destino de un reino. El príncipe Pedro, heredero al trono, era un hombre apasionado, intenso, impulsivo, y completamente enamorado. La mujer que había conquistado su corazón se llamaba Inés de Castro. Era hermosa e inteligente, pero tenía un problema: no pertenecía a la nobleza portuguesa. Era una dama gallega que servía en la corte, y en aquella época el amor no era suficiente para un príncipe. Los matrimonios eran alianzas políticas, instrumentos de poder, y el rey de Portugal, Alfonso IV, tenía otros planes para su hijo. Pedro fue obligado a casarse con otra mujer, una princesa elegida por razones políticas, pero el matrimonio nunca funcionó. Pedro seguía enamorado de Inés, y cuando su esposa murió, tomó una decisión que desató el escándalo. Volvió con ella, y comenzó a vivir públicamente con la mujer que amaba. En la corte se desató el pánico. Los consejeros del rey temían que la familia de Inés, poderosa en Castilla, ganara influencia en Portugal. Temían conspiraciones, traiciones, pérdida de poder, y convencieron al rey de algo terrible: Inés debía morir. Un día de 1355, mientras Pedro estaba fuera de la ciudad, 3 hombres llegaron al palacio donde vivía Inés. Ella estaba con sus hijos. Cuando vio a los hombres armados, supo lo que iba a ocurrir. Intentó suplicar, intentó recordarles que era madre, que era inocente, pero los hombres tenían órdenes directas del rey y la ejecutaron. Su cuerpo quedó abandonado en el suelo. Cuando Pedro regresó y descubrió lo ocurrido, algo dentro de él se rompió para siempre. Pedro no lloró, no gritó, hizo algo mucho más peligroso. Reunió un ejército y se rebeló contra su propio padre. Portugal estuvo al borde de una guerra civil. Durante meses, el país quedó dividido. Padre contra hijo, corona contra heredero. Finalmente se alcanzó una frágil paz. Pero Pedro nunca olvidó, nunca perdonó. Esperó. En 1357, el rey Alfonso IV murió. Pedro subió al trono, y lo primero que hizo fue buscar a los asesinos de Inés. 2 de ellos fueron capturados. Lo que ocurrió después se convirtió en una de las venganzas más brutales de la historia europea. Según las crónicas, Pedro ordenó que los ejecutaran de una forma terrible, una ejecución lenta, dolorosa, diseñada para que sintieran el mismo terror que Inés había sentido antes de morir. Pero la venganza no terminó ahí. Años después, Pedro hizo algo que dejó a toda Europa en shock. Ordenó exhumar el cuerpo de Inés. Había pasado tiempo. Su cadáver estaba deteriorado, pero eso no importaba. La vistieron con ropas reales, la sentaron
en el trono, y Pedro declaró que ella había sido su esposa legítima, la verdadera reina de Portugal. Entonces dio una orden que nadie se atrevió a rechazar. Todos los nobles debían acercarse, arrodillarse y besar la mano de la reina, una reina muerta. Después de la ceremonia, Pedro ordenó que Inés fuera enterrada con honores reales. Su tumba fue colocada frente a la suya propia. Según la leyenda, lo hizo por una razón. Cuando ambos resucitaran el día del juicio final, serían lo primero que verían, y podrían mirarse a los ojos de nuevo. La historia de Inés de Castro es una de las más extrañas de la historia europea. Un asesinato político, una rebelión contra un rey, y una venganza tan intensa que convirtió a una mujer muerta en reina. Pero también deja una pregunta inquietante. ¿Fue amor? ¿Fue justicia? ¿O fue simplemente una venganza llevada demasiado lejos? Porque cuando el dolor y el poder se mezclan, los hombres pueden hacer cosas que parecen sacadas de una pesadilla. Pedro vengó a la mujer que amaba, pero el precio fue convertir su historia en una de las más oscuras de la historia de Portugal.